Muy bien, pues ya estamos aquí de nuevo y nos da muchísimo gusto, como todos los viernes, pues que nos acompañe y que nos ilustre nuestro buen amigo, nuestro historiador de cabecera, el doctor Joaquín Robles Linares, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Joaquín. Y un tema, pues un tema de acuerdo a fecha y un tema que en lo personal, te lo digo con mucho respeto, pero un tema que cada vez se ha perdido más su celebración, su conmemoración, su recuerdo, su atención, como que ya le vale a los nuevos gobiernos la expropiación petrolera en la conducción titular del presidente Lázaro Cárdenas en ese Y entonces. fíjate que esto, de alguna manera, tuvo que ver Salinas. ¿Te acuerdas que Salinas se enfrentaba de pleito con Cuauhtémoc Cárdenas y desapareció, le aplicó el memoria, no sé cómo se llama, para olvidar la memoria de Lázaro Cárdenas, y lo olvidaron por los 6 años de Salinas? De chavalos, Joaquín, en nuestras épocas, el 18 de marzo, que se juntaba casi con el nacimiento de don Benito Juárez, era un día de celebrar, era un día que en las escuelas te explicaban, te reseñaban, ponían a hacer un álbum de estampitas del petróleo y cómo México recuperó eso y lo que representó y bueno, muchas cosas, pero mejor, Joaquín, pues Pues sí, tú eres el esa bueno. era la historia oficial. Ahora Joaquín trae la Ah, historia real. Bueno, yo también crecí con esas estampitas, crecí con eso, crecí con ese culto a Cárdenas y también al petróleo y al acto, en ese sentido, que fue patriótico de lo que fue el petróleo, y además tuvimos toda esa enseñanza. La escuela mexicana estaba basada en esos símbolos y en esos ejemplos. Y efectivamente sí fue. Nada más déjenme dar un contexto previo para entender lo que fue la expropiación petrolera. Bueno, los primeros pozos productores a gran escala en México se empiezan a establecer a finales del siglo XIX. A tal grado, Hilario, Víctor, que la producción petrolera mexicana fue importantísima a nivel mundial. Sostuvo durante el primer siglo XX, el inicio del siglo XX, sostuvo quizá la máxima producción y el máximo consumo a nivel mundial. Las compañías inglesas particularmente, y también holandesas y norteamericanas, se empezaron a sentar aquí en México. Para 1901, Porfirio Díaz expide la primera ley que tiene que ver con el petróleo, pero no tenía estas connotaciones patrióticas que tiene hoy, porque en la época se veía de una forma distinta y además a Díaz le interesaba mucho la inversión extranjera y que estas compañías se asentaran en México y diversificaran las opciones de negocio que había en el país. Sin embargo, estos producción petrolera y estas compañías empezaron a tener presencia en el país, y ya que pasó la revolución para 1917, una parte muy importante que tiene que ver con este documento fundacional y además que tenía referencia en la revolución que acaba de pasar, fue precisamente lo que tenía que ver con el petróleo, pero no nomás con eso, sino también con la minería. Y en la Constitución mexicana quedó establecido que el petróleo, tanto como los minerales, todo lo que estuviera en el subsuelo o que fuera parte de la nación, eran intrínsecamente propiedad del Estado mexicano. Y entonces el petróleo quedó como propiedad de la nación a partir de la Constitución del 17. Las compañías que estaban en México, ya desde entonces explotando y desde antes explotando el petróleo, empezaron a tener fricciones con los gobiernos. Quizá la fricción más importante fue en la época de Calles, porque Calles empezó a tener presiones y empezó a hacer efectivo esta disposición constitucional. Las compañías se inconformaron y llegó a tal punto en 1926 que el gobierno de Calles pensó que en su momento los norteamericanos nos iban a invadir
precisamente para conservar los privilegios que tenían con la industria petrolera. No fue así, llegó a conciliar y se extendieron estas amenazas. Sin embargo, aquí entra el factor de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas era un personaje muy cercano a Calles, prácticamente Calles lo fue preparando desde joven, lo tenía muy cerca, y Calles lo mandó un tiempo, estos años 26, 27, 28, lo mandó a la Huasteca y a toda el área petrolera de México, donde Cárdenas tuvo contacto con la industria, con los trabajadores y con un personaje central detrás de la expropiación, el general Mújica. Ahí es donde él tiene este acercamiento y conoce de primera mano lo que sucedía con la industria petrolera. Sin embargo, para la época ya se había convertido este asunto en un asunto problemático y algo que nadie toca y que nadie le reconoce, y que aquí vamos a decirlo: el primer presidente que funda una compañía petrolera es Abelardo Rodríguez. En 1934, visionariamente, y como un hombre que conocía mucho de los negocios y también del Estado, y había venido de la Revolución, Abelardo Rodríguez funda Petromex, Compañía de Petróleos de México. Bueno, Lázaro Cárdenas llega a la presidencia, las tensiones van en aumento por una situación. El gobierno quería, y además Cárdenas era proclive a ese tipo de organizaciones, quería tener el control laboral de la industria petrolera, y entonces incentiva la formación de un sindicato nacional. Las compañías se inconforman porque ellas querían sindicatos por empresa, y esto hace que entren en conflicto. El conflicto va avanzando, llega un momento en que el sindicato se forma, las empresas no lo reconocen, las autoridades laborales instruyen a las empresas a que la reconozcan, e incluso llega hasta la Suprema Corte, y las empresas norteamericanas y holandesas e inglesas, y en un acto de prepotencia, desconocen las sanciones y los laudos que beneficiaban a estos trabajadores, y esto hace que Cárdenas, en un acto de valentía que hay que reconocerlo, nacionalice la industria petrolera, no el petróleo, y lo aclaro, la industria petrolera, no el petróleo. El petróleo ya era de México, ya era una materia prima que pertenecía a los mexicanos desde la Constitución de 1917. Lo que Cárdenas nacionaliza son los activos de la industria, que son las plantas, los depósitos, los camiones, en fin, todo lo que tenía que ver con la industria petrolera. Después de este acto, el 18 de marzo de 1938, obviamente causó una gran simpatía a nivel nacional, a tal grado que mucha gente puso dinero y fue a Bellas Artes y dejó sus joyas y dejó sus ahorros para que a estas empresas se les pagara. Las empresas se inconformaron e incluso hubo embargos a nivel internacional de barcos o de bienes o de activos que tenía el gobierno mexicano, porque hubo una disputa entre estas empresas y entre el gobierno mexicano. Sin embargo, la creación de Pemex, que se fundó en aquella empresa que se llamaba Petromex, que había formado Abelardo L. Rodríguez, le dio la posibilidad de tener la posesión ya no nada más del petróleo, sino de la industria. Y así nace Pemex. Y además nace junto con Pemex el gran sindicato que venía acompañado de esta industria, que a final de cuentas había sido incentivado por Lázaro Cárdenas. ¿Qué pasa después? Bueno, la geopolítica favorece la decisión de Cárdenas, a pesar de que había una gran animadversión de las compañías y de los gobiernos que habían salido afectados. La guerra mundial hace que este conflicto se distienda
Y ya para cuando llega Manuel Ávila Camacho, hace un convenio con los Estados Unidos. Estados Unidos acepta la nacionalización de esas industrias y además se convierte en un gran proveedor precisamente para el conflicto mundial y para la guerra de una materia tan importante como era el petróleo. Llegan a un acuerdo, estas compañías son indemnizadas, tan es así, Víctor Hilario, que todavía en los años 60 se pagan los últimos remanentes de aquella deuda con las empresas holandesas, particularmente con una que se llama Shell. Esta compañía recibe sus últimos pagos de aquella indemnización que era la más grande, había llegado a un poquito arriba de los 130 millones de dólares. En los años 60 se les pagan las últimas letras que se debían, por decirlo así. Ya para entonces la industria petrolera era muy importante. ¿Qué sucede después? Bueno, este acto, que había sido un acto muy importante, un acto central de la vida política mexicana, que también hay que reconocer que le había dado otra dimensión a la presidencia de Cárdenas y hace también que el presidente mexicano se convierta en alguien pues que tiene una fuerza política y una fuerza de decisión más importante que cualquiera en el país. Bueno, este acto lo tratan de imitar después. ¿Por qué? Porque fue un acto que causó mucha simpatía con López Mateos, que nacionaliza la industria eléctrica, y en fin, vienen después unas nacionalizaciones o remedos de nacionalización que en ocasiones provocaron un descalabro en el país. Nada más para terminar, quiero acotar algo que pienso yo. Un acto valiente, un acto muy importante en la época, se transformó también en una religión, que es el cardenismo. El cardenismo en México como corriente política se convirtió en una religión. A Cárdenas en el apóstol de esa religión, en un hombre que a veces la política en México le da tintes prácticamente de hombre sin errores, y además el petróleo se convirtió en México en un dogma. Es algo que no se puede tocar y que no era más que un negocio que debíamos favorecernos y aprovecharlo. Hoy en México estamos sumidos en una crisis muy profunda, con un Pemex que está totalmente quebrado, con una deuda astronómica de más de 100 mil millones de dólares y una producción en descenso. Sin embargo, si a alguien se le ocurre hablar del petróleo en términos mercantiles, pues se le viene el mundo encima. Creo que es una fecha importante que hay que rescatar, pero también que hay que dimensionar y verla en su contexto histórico y además no aferrarse a ese pasado idílico que fue hace más de 80 años y que además las condiciones políticas y económicos del país han trascendido. Por eso es bueno recordar esto, pero además reconocerle a personajes como Abelardo L. Rodríguez, que había creado una empresa de Petromex, precisamente previendo que el Estado mexicano en un momento dado podía hacerse cargo de la producción de petróleo y de su comercialización. Oye, Joaquín, lo que señalaste está muy interesante. O sea, lo que se expropió no fue el petróleo, porque el petróleo nunca dejó de ser de México. No, se expropió la industria petrolera. Nada más que si tú dices, no, que la gente te va a salir con que se expropió el petróleo. No, el petróleo ya era de México, se pagaba, las compañías pagaban para poder extraerlo. Y la realidad es que se expropió la industria petrolera que prepotentemente quiso abusar en aquella época de sus condiciones económicas, de su fortaleza y además de sus gobiernos para imponer sus condiciones, y valientemente Cárdenas lo impidió. Es lo que se ocurrió. Algo similar sucedió con el litio. El litio ya era de México. Pues sí. El litio está amparado por la Constitución e hicieron por eso hablo de simulacros o cosas a veces ridículas que no tienen nada que ver para imitar este acto de Cárdenas. Hicieron un asunto que es redundante, nacionalizaron el litio. Si el litio ya era de México, pero lo que es peor,
no había compañías explotadoras de litio. Pues Entonces no hay. crearon una que hasta la fecha creo que no ha sacado 1 gramo de litio. Entonces, esas caricaturas que se han hecho, como la nacionalización de la banca, que hasta el presidente lloró, de que ustedes fueron testigos de Es aquello, otra. bueno, estos tienen antecedentes en aquel acto heroico, popular, muy efectivo y eficaz, y que apuntaló un presidente como Cárdenas y que creó esta especie de mito que tiene que ver con el petróleo y lo que ello implica. Ahí salió otro mito, ¿no? El mito del Zócalo. Que el Zócalo Así es es. cuando recibe el acuerpamiento del pueblo, o sea, el calor del pueblo, lo recibe el presidente en turno. Porque han ido todos, no solamente López Obrador y la presidenta actual, que ha ido 3 veces ya al Zócalo. Sí, bueno, es otro mito, y además si tú ves lo de Cárdenas fue auténtico, la gente tuvo una gran simpatía, yo tengo testimonios cercanos de gente que participó y no hubo en aquel momento nadie que se sintiera obligado a ir, fue un asunto real, o sea, el tino político de Cárdenas es indiscutible. Ahora lo que hacen después es imitarlo y a veces salen mal las imitaciones, y a mí me llama la atención, me recuerda precisamente esto, los primeros carteles que uno ve es de los petroleros o de los electricistas, ¿no? Ándale. Pues no de la gente común, que es la que debería estar en los mítines. Sin embargo, hay esta religión que tiene que ver precisamente con el cardenismo, porque el cardenismo, Víctor Hilario, favoreció el corporativismo. Entonces, si uno habla de cardenismo, forzosamente tienes que entender el corporativismo mexicano y toda la cauda de sindicatos que se ampararon bajo la CTM y otras organizaciones que fueron muy importantes para el control político del país. Oye, 2 cositas rápidamente nada más. Una, no me alcanzo a ver esas joyitas o algo que tenían de valor la gente humilde de este país y que iban a depositarlas, y todavía la esposa del presidente y de los funcionarios ahí recibiendo las cosas y muchas gracias. ¿Dónde acabaría eso, Joaquín? ¿Dónde? Fíjate que eso no lo sé. Yo también he visto a doña Amalia Solórzano Sí. recibiendo cosas, incluso recibiendo hasta gallinas. Sí, no. Y luego la otra parte, la otra que te decía, paradójico, que el petróleo que en ese entonces, 1938, se recuperaran, bueno, las instalaciones, la infraestructura y todo, pero el petróleo ya explotado por los mexicanos, por Petromex o por Petróleos Mexicanos, hoy día es nuestra peor crisis y nuestra peor deuda. Y no sabemos cómo vamos a salir de ello, Joaquín. Sí, fíjate que se ha convertido en un lastre. Nada más te doy una cifra que vi recientemente. El sexenio pasado se le invirtieron a Pemex, no nada más, sin contar la refinería, en fin, todo lo que se le invirtieron 4 billones de pesos, o sea, 4 millones de millones. Y Sí. todavía Pemex debe 100,000 millones a bancos, pero tiene una deuda contingente que le llaman, que es a contratistas y todo, de más de 20,000 millones de dólares. Estamos metidos en un problema muy serio. Y además, quiero decir algo, salvando a Cárdenas. Fíjate que la ley en época de Cárdenas no era tan restrictiva como la actual. E incluso permitía la asociación y permitía la exploración y permitía muchas cosas que hoy no se permiten. Un minutito, Joaquín, un minutito. Nada más ver que en la época de Cárdenas la ley era más flexible, permitía muchas cosas que hoy no se permiten. Y México, de haber sido un país que se apoyó en la producción de petróleo para progresar, pues hoy nos tiene realmente en un problema muy serio, más allá de 100,000 millones de dólares de deuda, pero además deuda contingente, pensiones, un sindicato muy voraz. Bueno, aquello que fue un acto heroico hoy está convertido en una verdadera pesadilla. Y una empresa que cada día le cuesta más a México y no hay cómo detenerlo. No hay cómo. No hay cómo. Muy bien. Joaquín, pues muchas gracias. Gracias. El tema, bueno, pues es un tema obligado. Fin de semana, tu columna del Imparcial. Mi columna, vamos a hablar un poco de las semejanzas del presente con los años 30 en Europa y lo que tiene que ver precisamente lo que sucedió allá y lo que nos puede suceder aquí. Órale.
Órale, interesante. Gracias, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Igualmente el doctor Joaquín Robles Linares, nuestro historiador, nuestro amigo, nuestro compañero, viernes a viernes con los temas relevantes de la historia de México, de Sonora y del mundo.